¿Conoces de los sistemas sensoriales táctil, propioceptivo y vestibular? Esta semana en nuestro podcast seguimos conversando con Marisol Di Fede, terapeuta ocupacional, quien nos ha estado acompañando en esta serie especial, donde exploramos estos sistemas sensoriales y su impacto en el desarrollo integral de los niños. Te hago un breve y resumido recuento de lo que conversamos en la primera parte de esta serie. Hablamos de la existencia de 8 sistemas sensoriales. Estos sistemas no trabajan por separado. De hecho, trabajan al mismo tiempo procesando información acerca de nuestro entorno cada instante de nuestras vidas, estemos despiertos o dormidos. Estas son solo 2 de las muchas enseñanzas que me llevé escuchando esa primera parte, de la cual te dejamos el enlace en las notas de este episodio. Si no la has escuchado, te recomiendo que pauses y escuches aquella primero. De esta manera, estarás en contexto con relación al episodio de hoy. Ahora te invito a seguir escuchando esta tertulia entre Diani y Marisol, quien la semana anterior nos dio cátedra con la explicación de tan solo el primero de estos sistemas. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. A ver, Marisol, ¿tú nos podrías dar unos ejemplos como para que nuestra audiencia, especialmente los padres y los docentes, pudieran identificar pues algunas conductas o algunas situaciones que se pueden presentar en los niños en los que existe un desorden en este sistema, en el sistema táctil? Qué interesante esta pregunta, porque fíjate, estábamos hablando del táctil y yo quiero meter aquí el propioceptivo, que también es muy importante y trabaja muy en conjunto con el tacto, fíjense. Los receptores del sistema propioceptivo se ubican en algo que se llaman los usos musculares. ¿Qué son los usos musculares? Son como decir el vientre del músculo, o sea, en el centro del músculo, porque ellos lo que van a sentir es la elongación y la contracción del músculo, y es lo que nos va a dar la información de la posición del cuerpo. También están ubicados en los órganos tendinosos de Golgi y en algunos tendones de las articulaciones, porque son los que dicen, epa, no te estiras tanto que te puedes romper. Y entonces hay un reflejo protectivo que evita que uno haga un estiramiento brusco para que se haga daño en la articulación, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que son hiperlaxos? Son niños que esa información de cuánta extensión necesita el tendón y el músculo no está siendo adecuada, y entonces tú los ves que constantemente adquieren posiciones que nosotros llamamos antálgicas. Por ejemplo, que en vez de descargar peso sobre la palma de la mano, si están sentados, lo descargan sobre el dorso de la mano, o de repente que no se dan cuenta, no tienen conciencia de la posición de su cuerpo, y de una u otra forma esto impacta en el esquema corporal y en el control postural. Entonces, cuando tanto el tacto como la propiocepción me dan a mí información de cuáles son los límites de mi cuerpo en el espacio, y si yo no tengo una buena percepción del sistema de táctil y propioceptivo y no estoy integrando adecuadamente, probablemente yo vaya a ser un niño que va a tener muchas dificultades para eso, justamente, para poder desempeñarme de forma adecuada en el espacio, desde graduar la cantidad de fuerza que tengo que hacer para algo, graduar las amplitudes de movimiento. Entonces tú ves esos niños que se les guindan a los papás y los abrazan fuertísimo, o que quieren ahogar al compañerito, y es una demostración de cariño, pero el amiguito lo está sintiendo como que lo está matando, o que si tú le das un pollito en la mano lo estripan, o sea, porque hay mucha falla de discriminación. ¿Y qué ocurre con el sistema propioceptivo? A diferencia del táctil, el propioceptivo pareciera que sus fallas estuviesen más relacionadas desde la modulación a una búsqueda, ¿ok? A que busco porque necesito organizar mi cuerpo, mi esquema corporal,
pero también el sistema propioceptivo puede funcionar como un inhibidor o como un regulador de exceso de otros sistemas sensoriales. Por ejemplo, cuando hay una hiperrespuesta, una hiperresponsividad del tacto o cuando hay hiperresponsividad auditiva, muchas veces el niño busca inhibir esa carga sensorial sórdida en su sistema nervioso central a través de ¿qué? De movimientos fuertes, de densidad, de empujar, de lanzarme, de tirarme, de brincar, de alar, entonces son niños que no se están quietos. Entonces, fíjense, el sistema propioceptivo permite a las personas tener conciencia de la ubicación de las partes del cuerpo, facilita la coordinación y el control de movimientos. En cuanto a cómo se procesa o los niveles de integración del sistema propioceptivo, yo les quería hacer la aclaratoria de que el sistema propioceptivo, a nivel de lo que es el registro y la modulación, tiene, vamos a decir, un impacto más hacia la hiporresponsividad que hacia la hiperresponsividad. Eso no existe, o sea, no está, como quien dice, descrito en el marco teórico de la teoría de integración sensorial, sino que se habla normalmente de que el sistema propioceptivo está más bien hacia la hiporrespuesta. ¿Por qué? Porque básicamente puede estar en hiporrespuesta por dos cosas. Una, porque está haciendo la hiporrespuesta de que, oye, no estoy recibiendo adecuada información a través de los receptores propioceptivos, entonces yo soy medio torpe, mi cuerpo no se mueve adecuadamente, no ejerzo suficiente fuerza o ejerzo demasiada, mis amplitudes o la precisión de mis movimientos no son los más adecuados, entonces ahí es cuando uno ve la torpeza motora y ese tipo de cosas, ¿no? Pero también puede tener una respuesta de búsqueda o de buscador, y esto básicamente puede ser porque está queriendo inhibir o regular la excitación de otro tipo de receptores sensoriales, como es el caso, se ve muy frecuentemente cuando los niños son hiperresponsivos al tacto o hiperresponsivos al sistema auditivo, que ellos buscan a través del sistema propioceptivo de movimientos, de impactos de muy altos, alar, empujar, saltar, golpear objetos, cosas así, de regular, o sea, o como de aplacar un poco esa sobrecarga sensorial de los otros sistemas. Entonces, el sistema propioceptivo, desde el punto de vista de lo que es la intervención, para nosotros es como el bastón de ayuda, porque es el único a través del cual nosotros podemos entrarle muchas veces a niños que están muy complejos, ya que es a través de él que vamos a empezar a regular los otros sistemas. Entonces, es complejo trabajar sin entender cómo interactúan entre ellos los sistemas, ¿no? A menos que, no, mira, este niño no tiene hiperrespuesta auditiva, no tiene hiperrespuesta táctil, pero es un buscador de sensaciones, y es por lo otro que les expliqué antes, que el niño no tiene adecuada percepción de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, entonces claro, busca, pero tampoco logra generar ese procesamiento que sea ideal. Y normalmente esto se ve muy en conjunto con las habilidades de discriminación a nivel del tacto también, o sea, lo que habíamos hablado antes, todo lo que son las dificultades para agarrar el lápiz, para, por ejemplo, participar en deportes. Son niños que a lo mejor les gusta mucho el deporte, pero se autoevalúan y dicen, no, yo no soy bueno para tal cosa, yo no sirvo para esto, siempre hay niños mejores que yo en tal cosa, ¿sí me explico? Porque se ven como en desventaja a nivel motor. El otro sistema, que es el vestibular, está compuesto por unas estructuras que están ubicadas en el oído interno. Tú, Diani, mejor que nadie sabes que el oído se divide en externo, medio e interno. Y específicamente dentro del oído interno tenemos los canales semicirculares y algo que se conoce como los órganos otolíticos. Estos receptores, por supuesto, son capaces de detectar y transmitir al sistema nervioso información sobre ¿qué? Sobre los movimientos de la cabeza en el espacio, los cambios de la posición y la aceleración del cuerpo. El sistema vestibular también es súper importante porque permite a las personas mantener una percepción estable de su orientación y su posición. Además es crucial
en el desarrollo de la coordinación motora de movimientos, de la estabilización de la mirada, porque hay una triada importante ahí en lo que es el sistema vestibular, el visual y el auditivo. Ahí hay una triada interesante que después conversaremos, ¿ya? Y en la prevención de caídas. Entonces, el sistema vestibular, al estar compartiendo órgano con el sistema auditivo, y aquí es donde yo creo que vamos a empezar a entrar un poco en todo este tema que ustedes vienen desarrollando a lo largo de todos estos podcasts, Excelente. va a compartir funciones, obviamente, pero también va a compartir cuando hay alguna dificultad y va a ser bien complejo poder identificar cómo se van, o sea, cómo puedes tú identificar como especialista, llámese en el área de fonoaudiología o de terapia ocupacional, hasta dónde tú puedes aportar a este niño, ¿no? Entonces, ahí es donde el trabajo interdisciplinar entra en juego definitivamente, porque yo como terapeuta ocupacional tengo mis limitaciones para evaluar el procesamiento auditivo y para poder ver cuánto está impactando esto también en su respuesta de procesamiento vestibular y viceversa, ¿no? Me imagino que ustedes como fonoaudiólogos también tienen sus limitaciones para poder valorar hasta cierto punto cómo organiza el niño la información vestibular. Entonces, ustedes saben que el auditivo, bueno, está especializado también, tiene las células ciliadas que están dentro del oído interno, que son capaces de detectar las ondas sonoras y convertirlas en impulsos nerviosos, es decir, en electricidad. Yo siempre le digo a los papás, eso es como un cable que pasa electricidad al cerebro, y el cerebro es el que le da la interpretación. Muchas veces, cuando nosotros les preguntamos a los papitos si han tenido pruebas, evaluaciones a nivel auditivo, ¿por qué? Cuando hay alteraciones del sistema vestibular, sobre todo cuando hay hiperresponsividad vestibular, que es una respuesta excesiva al estímulo vestibular, son niños evitativos totalmente. Hay dos tipos, ¿no? Está el inseguro gravitacional y está el que es el aversivo al movimiento. Cuando hay ese tipo de respuestas, yo siempre le pregunto a los papás si hemos hecho una valoración auditiva completa. Y eso, Diani, creo que tú y yo lo hemos conversado desde hace muchos años porque, ¿qué Sí, pasa? muchísimo. Por lo menos aquí en Ecuador, lo que suelen hacer son los potenciales evocados de tallo, ¿no? Y yo, o sea, les digo y les explico a los papás, bueno, eso lo que está midiendo es si por ese cable eléctrico que va desde el oído hasta el cerebro está pasando corriente. Eso más o menos para que ellos lo entiendan. Pero hay otras cosas que pueden impactar en el oído interno que vienen del oído medio y que normalmente no se están evaluando. Y ahí es donde Diani, o sea, échanos ahí el cuento porque justamente ahí es donde nosotros compartimos este pedacito de vida. Sí, bueno, fíjate, por un lado, aclarar que en estos potenciales evocados de tallo cerebral también se puede recibir una información importante con respecto a la latencia y ahí pues digamos que podemos a través de un audiólogo que haga por supuesto su informe completo, nos puede dar, valga la redundancia, la información de una velocidad de procesamiento enlentecida, ¿no? O sea, ahí es donde Ujú. vemos parte de lo que se puede manifestar en un niño con desorden en el procesamiento auditivo central. Pero ¿qué pasa? Y esto incluso, bueno, lo converso mucho con colegas. La semana pasada estuve también en un live donde hice mucho énfasis en esto, porque si bien cuando nosotros buscamos en la literatura acerca de desorden de procesamiento auditivo o buscamos un libro que nos hable de esto, buscamos documentos, se llama? Investigaciones, normalmente todo se enfoca hacia el procesamiento auditivo central. Entonces, el papel tan importante que hace el oído medio, ¿ok? Que es
como digo yo, es como el obrero de todo esto, es como hablar de una empresa, ¿no? Entonces la alta gerencia está en el cerebro, pero entonces el obrero que hace el trabajito de hormiga no se está tomando en cuenta y sin él, pues esta empresa tampoco funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en el oído medio vemos un chico que tiene infecciones recurrentes, una situación, perdón, crónica que no se está atendiendo, que no se resuelve, entonces vemos cómo en efecto dominó cae todo lo demás, porque el oído medio es el responsable de transmitir la onda sonora hacia el oído interno. No solo la transmite, Ujú. sino que la amplifica, ¿ok? La amplifica, la transmite y tiene que ser fiel a lo que viene del ambiente. Entonces, aquí no podemos olvidar que la cóclea está llena de líquido y que ella comparte el líquido con el sistema vestibular. Y entonces ahí donde ellas establecen, o se relacionan y son indivisibles, pues, ¿ok? O sea, digamos, como tú dijiste antes, estos sistemas de manera didáctica se separan y se explican cada uno en la función particular que tienen, pero ellos se interrelacionan de una manera que es indivisible. Y bueno, y tú bien sabes que tienes tanto tiempo estudiando todo esto que cada vez se descubren más cosas y no sabemos qué tanto más debemos saber. Entonces, es un mundo complejo, bien interesante y bueno, sí, efectivamente, creo que ahí hay un punto importante en el cual poner el acento, poner nuestra lupa, ¿ok? Y ver pues estos chiquitos que padecen estas afecciones que son muy comunes, ahora como que más que nunca, porque no sé qué pasa, que los chicos ahora, ¿cómo se llama? Su sistema inmunológico, pues viene con muchas debilidades y bueno, alergias, intolerancias, etcétera, que muchas de ellas afectan al oído medio y bueno, de ahí en adelante vienen secuelas importantes. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast o nos puedes escribir un correo electrónico a desdelaescuchapodcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.